El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, puso sobre la mesa la posibilidad de aumentar el salario mínimo en Colombia en medio de la discusión en la que se debe acordar la cifra que recibirán los trabajadores durante el próximo año. Varios sectores que participan del debate han revelado estimaciones para la suma del aumento, planteamientos que serán discutidos en la concertación laboral. El acuerdo debe concretarse antes del 15 de diciembre, fecha límite que establece la ley. Siendo justos, analizando la inflación anual de alimentos del 27%, que castiga un 31,18% el salario mínimo de un hogar humilde, los empresarios deberíamos hacer un esfuerzo y aceptar un alza del 20% en el salario mínimo. Quedaría en 1.200.000. Con esto no vive nadie, pero alivia, señaló Bolívar. Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló que hay evidencia de que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación no genera desempleo, propuesta que será revisada en la mesa de concertación. Cabe mencionar que el primer acuerdo en la negociación del salario mínimo para el 2023 fue la cifra de productividad, que se definió en 1,24% para el 2022, dato que se tiene en cuenta en el incremento de la asignación para los trabajadores con base en la inflación y los aportes de los empleos a la economía colombiana. Llegamos a la mesa de concertación salarial con el ánimo de buscar acuerdos y soluciones que permitan a las tres partes lograr el complejo equilibrio entre la inflación que tanto afecta a las familias colombianas y el cuidado del empleo y la formalización, señaló Bruce McMaster, presidente de la ANDI. A la discusión también se suma el aumento de subsidio de transporte, que se encuentra en 117.172 actualmente. Esto dependerá del IPC, puesto que el transporte es uno de los sectores que más afectó la variación de la inflación en el último año. ¿Cuántos trabajadores y pensionados ganan el salario mínimo? El gobierno nacional dio a conocer las cifras de mercado laboral en Colombia para determinar cuántas personas ganan el salario mínimo en Colombia. Los datos fueron revelados en el marco de la negociación del monto de este sueldo para el 2023. De acuerdo con los datos presentados, el 15,7% de los trabajadores en el país devengan un sueldo equivalente a un salario mínimo, porcentaje que representa a unas 3,4 millones de personas de un total de 22 millones de empleados en todo el territorio nacional. Además, los números dan cuenta de que el 43,1% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo en Colombia, mientras que el 54,35% de los pensionados reciben su mesada con base al salario mínimo actual.